Good morning. Buenos días. Good morning. Buenos días. Welcome to the house of the Lord. Bienvenidos a la casa del Señor. Are you ready to give God some praise? Vamos a dar una alabanza al Señor. Let's sing. Regocíjate, hermano, cantemos al Señor. Levanta tus manos, mira al cielo y alábalo. Regocíjate, hermano, cantemos al Señor. Levanta tus manos, mira al cielo y alábalo. Deleítate en Jehová y Él te ayudará. De tus enemigos te protegerá. Tus peticiones Él contestará. Deleítate en Jehová. Regocíjate, hermano, cantemos al Señor. Levanta tus manos, mira al cielo y alábalo. Regocíjate, hermano, cantemos al Señor. Levanta tus manos, mira al cielo y alábalo. Deleítate en Jehová y Él te ayudará. De tus enemigos te protegerá. Tus peticiones Él contestará. Deleítate en Jehová. Regocíjate y alaba al Señor. Levanta tus manos, mira al cielo y alábalo. Regocíjate, hermano, cantemos al Señor. Levanta tus manos, mira al cielo y alábalo. Deleítate en Jehová y Él te ayudará. De tus enemigos te protegerá. Tus peticiones Él contestará. Deleítate en Jehová. Regocíjate, regocíjate, grande es el Señor y su presencia está aquí. Regocíjate, regocíjate, grande es el Señor y su presencia está aquí. Regocíjate, regocíjate, grande es el Señor y su presencia está aquí. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise God. Father, we praise you this morning. And we tell you that we love you. Gloria a ti, Señor. Con manos levantadas le decimos al Señor y le cantamos.
solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte, adorarte a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Es un pacto que hago contigo, seguir sin desmayar, Señor. serviré. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Siempre fiel. Seguir sin desmayar, Señor. Te sirve fiel. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amándote, Señor, adorándote, Señor, alabamos tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, a ti, Señor, gracias, Señor, aleluya. Hallelujah. Praise the Lord. You may be seated. Hey CDA Miami, Hola CDA Miami. thank you so much for joining us this weekend. Gracias por acompañarnos este fin de semana. We hope that you enjoyed that awesome praise and worship. Esperamos que hayan disfrutado de las alabanzas de hoy. If you're watching us today for the first time, thank you for joining Si nos us. estás viendo hoy por primera vez, gracias por We're going acompañarnos. to ask that when you have the opportunity, Te pedimos que cuando tengas la oportunidad, head over to our website, cdamiami.org. que visites nuestra página web cdamiami.org. That is the best way for us to connect with you further Esa es la mejor manera de
nosotros conectarnos mejor contigo and to let you know about the different events that are happening throughout the week. y poder dejarte saber de los diferentes eventos que están sucediendo a través de la semana. Now, church, we are about to enter the second week of our 21 days of prayer and fasting. Ahora, iglesia, estamos a punto de comenzar la segunda semana de nuestros 21 días de ayuno y In oración. the first week, we focused in on En purpose la primera semana nos enfocamos en el tema de propósito and what God's purpose is for every single one of our lives. y lo que es el propósito de Dios para cada una de nuestras But vidas. starting on Monday, Pero comenzando el lunes, we are going to start praying for our families. vamos a comenzar a orar por nuestras familias. And I have a beautiful picture I want to show you. Look Yo at tengo this. una foto hermosa Look de at that mi beautiful hija. picture. Mire esa foto tan hermosa. If you guys didn't know, Si ustedes no sabían, Natalie and I, we had our first child, a daughter, in 2020. mi esposa y yo tuvimos nuestra primera hija en el año 2020. And it's like everyone says, Y es como dice todo el mundo. you feel no greater love for anything than you do for your children. No hay más grande amor que el que uno siente por sus hijos. And I love Sarah. Y yo amo a I Sara, love my family. amo a mi And familia I'm sure you love your family as well. y de seguro que tú amas a tu familia también. So that's why for this second week, Por eso es que para esta segunda semana we are going to start praying for our families. vamos a estar orando por nuestras familias. We want to pray for your family. Queremos orar por tu familia. We want you to pray for our family. Queremos que ores por nuestra familia. Our physical families here on earth Nuestras familias físicas aquí en la and tierra our spiritual family as well. y nuestra familia espiritual también. So join us. Así que acompáñanos. Starting Monday, for the whole second week, we're going to be praying for our families. Comenzando el lunes, la segunda semana entera vamos a estar orando por nuestras familias. Church, let's get ready to give God of our tithes and Ahora, offerings. iglesia, preparémonos para dar nuestros diezmos y ofrendas. And also, as many of you know, in January, También, como muchos de ustedes saben, en enero we give our first fruits to the Lord. le damos nuestras primicias al Señor. So if you're ready to do that today, Si estás listo para hacer eso hoy, you'll be able to. lo vas a poder hacer. And our pastor at the end of the message will lead us through that portion of our giving. Al final del mensaje, nuestro pastor nos va a guiar a través de esa parte de nuestras donaciones. But if you're ready to give of your regular tithes and offerings today, Pero si estás listo para dar de tus diezmos y ofrendas you regulares, can simply text the phone number that's on the screen right now, simplemente puedes enviar un mensaje de texto al número que está en pantalla. or you can mail them in to the address that's on the screen. Lo puedes enviar por correo a la dirección que está en pantalla. Church, thank you so much for your giving. Iglesia, tantas gracias por sus donaciones. Thank you for your generosity. Gracias por su generosidad. It is because of your giving that we can continue to share the good news of Es Jesus. por causa de su generosidad que podemos seguir compartiendo las buenas noticias de Jesús. Church, let's get ready Ahora, iglesia, preparémonos for the second part of our jury duty series. para la segunda parte de nuestra serie Jury Duty. We are looking at the evidence of this man by the name of Jesus Christ. Estamos examinando la evidencia de este hombre llamado Jesucristo. And today we are going to be looking at the 4 authors that wrote about his life. Hoy vamos a estar mirando los 4 autores que escribieron acerca de su vida. Who were these men? ¿Quiénes fueron estos Why did hombres? they write these books? ¿Por qué escribieron estos Did libros? someone pay them to do this? ¿Alguien les pagó para que lo hicieran? All of this should lead us Todo esto nos debe llevar to decide if we should really believe in this man Jesus. a decidir si de verdad deberíamos creer en este hombre Jesús. Let's get ready for today's message. Preparémonos para el mensaje de hoy. Buenos días y bienvenidos. Good morning and welcome. Gracias por estar con nosotros y los que se unen con nosotros a través de las redes sociales. Thank you so much for being here with us and those that are online. Les damos la bienvenida. We give you the welcome. La semana pasada dije que una de las preguntas más importantes Last week I said one of the most important que questions todo ser humano debería hacerse that every human should ask themselves, es la siguiente. is the Y following. no porque yo lo digo, and not because I say sino it, por lo que implica en nuestro mundo presente. but because what it implies in our present world. ¿Quién es Jesús? Who is Jesus? Miles de personas, millones de personas Thousands of people, a millions of través people del mundo se están congregando ahora mismo en el nombre de Jesús. in the world are congregating right now in the ¿Quién name of es Jesus. ese Jesús Who is that que, Jesus que dividió la historia humana that divided human history antes de su muerte y después de su resurrección? before his death and after his Y resurrection? la pregunta que deberíamos hacernos todos, And the question por lo we should menos all ask ourselves, una vez en la vida, at least once es, in our lives, ¿quién es este Jesús? is who is this Porque Jesus? si Jesús es verdaderamente quien Él dice que Él es, Because
Because if Jesus really is who he says he creo que is, todos nosotros, incluyendo aquellos que nos llamamos I cristianos, think that all of us, including those that call ourselves Christians, tenemos mucho en lo cual enfocar. have a lot to focus in on. Porque si Jesús de verdad es el Hijo de Dios, Because if Jesus really is the Son of que God, si Dios apareció en nuestro mundo para comunicarnos de una vez y por todas cómo es Dios, if God showed up here on this world to communicate to us how he is, deberíamos prestarle más atención a Dios. we should pay Porque more attention to God. este es el problema para la humanidad. This is the problem for humanity. Básicamente todas las religiones Basically, every y religion, lamentablemente a menudo la religión and cristiana unfortunately, oftentimes the Christian tienen religion este tipo de creencia. has this type of belief. Que en algún sitio hay un Dios bueno que vive en el cielo That in some place there's a good God that lives in y heaven, ese Dios bueno vive en un lugar bueno and this good God lives in a good y place, ese Dios es tipo Santa Claus. and he's kind of like Santa Claus. Él tiene una lista y mira hacia la tierra He has a list and he looks at earth, y ve cuáles son las personas buenas and he sees who the good que people are merecen ir al lugar bueno that deserve to go to the good para place. estar con un Dios bueno. To be with a Y good todas God. las religiones las tenemos en esa caja And all of the religions, we have them in this box. y de vez en cuando Jesús se sale de la caja y dice, no, no es así. And every once in a while, Jesus comes out of the box Sí, and he says, it's not like that. Dios es bueno Yes, God is y good. vive en un lugar bueno, eso lo tienen bien. And he lives in a good place. You got that El right. error es que Dios no vino a buscar personas buenas. The error is that God did not come Es to más, look for good people. Jesús dijo, no hay ni uno solo que sea bueno. Jesus actually said there's not a single one that's good. Jesús dijo, Dios viene a buscar personas perdonadas. God came to look for forgiven people. En donde en esa caja se dice que todos los caminos eventualmente conducen a Dios. Where in that box, they say that every way leads to God. Después que seas bueno. After you're good, Jesús dice, no, 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 yo soy el único camino. Jesus says, no, it's not like that. I am the only way. Nadie va al Padre si no es a través de mí. And no one gets to the Father unless it's through me. Deberíamos preguntarnos, ¿es ese Jesús correcto? ¿Ese Jesús es Dios? So we should ask ourselves, is that correct? Is that Jesus God? Porque Él dijo cosas completamente diferentes a como vivimos en el mundo actual. Because he said things that are very different to our actual Y world. esperamos que vamos al cielo porque yo no soy tan malo. And we hope to go to heaven because we're not so Y bad. Jesús dice, no es malo ni bueno. And Jesus says, it's not whether you're good or bad. Son personas perdonadas. It's forgiven Y si people. Jesús es Dios que apareció, And if Jesus is God that showed up, y si la historia que tenemos es veraz y real, and if the story is true, entonces muchos estamos caminando por caminos erróneos creyendo que vamos a alcanzar a Dios porque somos buenos. then we're going down the wrong path because we think we're going to get to heaven just because we're good. Ahora, quiero hacer un paréntesis y antes de lanzarnos hoy, y déjenme informarles a los que se reúnen por primera vez o que están por primera vez a través de las redes sociales. And I want to make a parenthesis here for anyone that's here for the first time or online for the first time. Lo hemos invitado a ustedes We've invited you all para que sean tipo jurado. to be a jury. Es nuestro trabajo It is our job presentarles evidencia to present you evidence de la realidad, de la veracidad de Jesús. of the reality of No, Jesus. no solo como algo que tienes que creer, Not something you just need to believe in, sino algo evidencial but something that's based upon para que evidence. tengas donde colgar tu fe. So you have something to hang your faith Y on. su trabajo And your job es tomar la evidencia y evaluarla. is to take the evidence and Y evaluate it. nuevamente, And once again, si Jesús es quien dice que Él If es, Jesus is who he says he oye, is, deberíamos prestar mucha más atención, especialmente en los tiempos tan difíciles en los cuales we vivimos. should really be paying attention, especially in these tough Ahora, times. hay algo peculiar de dos palabras muy comunes a nosotros. There's something peculiar to two words that are very Y common to us. y las palabras son fe And the words are faith y creer. and believe. Esas dos palabras These two words, las entendemos perfectamente bien en el diario vivir, en el cotidiano vivir. we understand them perfectly in our daily living. Pero cuando las removemos But when we remove del them diario vivir from our daily y la living colocamos en la caja de religión, and place them in the box of religion, toman por alguna razón un significado completamente diferente. for whatever reason, they take a very different meaning. Toman un significado que yo le llamo como Twilight Zone. Like a Twilight Zone feel. to Fe it. y creer en el cristianismo, en la religión es otra cosa. Faith and believing in Christianity, religion, it's something else. Pero ¿qué es fe? ¿Qué es creer? What is faith? What is it to En believe? el mundo actual, en el diario vivir, en el trabajo, en la casa, en donde convivimos, In the real world, in your daily living, lo que creemos está basado en dos cosas muy simples. what we believe in is based upon two simple things. Primero, evidencias. One, evidence. Tenemos evidencias. Yo leí, estudié, analicé, tengo evidencias de esto. We have evidence. I read, I analyzed, I studied, I have the evidence. Experimenté, esto me sucedió. I experimented and this Y happened. lo creo basado en algún tipo de pruebas, de And I evidencia. believe it based upon proof, evidence. Y en el mundo cotidiano, nuestra fe, lo que creemos, está basado en And evidencias. in the real world that we live in, it's based upon evidence. Y segundo, And two, está basado en la confiabilidad de la persona que nos trae
información. It's based upon the trustworthiness of the ¿Ves? person that's presenting the information. Usted fue al colegio You went to y el college. profesor le dijo, esto fue lo que sucedió en la historia. And the professor says this is what happened in Y history. usted se lo cree no porque estudió nada. And you believe it not because Es you más, studied anything. usted ni tan siquiera leyó el libro que le dieron para que leyera. You didn't even read the book they gave you to read. Usted no hizo su tarea, You didn't do pero your usted homework. repite la historia porque la cree, But you repeat the history because you believe, porque confía en la persona que le dio la información. because you trust in the person that gave you the Sus information. padres le dieron información Your parents gave you y information. ustedes se lo creyeron porque confiaban en sus padres. And you believe them because they're your parents. Aunque a veces nos dieron información incorrecta. Even though sometimes they give you wrong Pero information. la credibilidad, lo que creemos, The credibility, what we believe, nuestra fe está basada en evidencia y confianza en un tipo de personas. our faith Ahora, is based upon beliefs and evidence in the people that's presenting de the vez en information. cuando hay un conflicto Every once in a while there's a conflict. entre lo que creemos. With ¿Ves? what we believe. Cuando yo crecía, mi mamá me decía que el café es bueno para ti. When I grew up, my mom said coffee's good for Y you. luego salió un estudio y dijo, no, café es malo para ti. And then there was a study that came out Pero and said después coffee's salió bad for otro you. que dice que es bueno para ti. But then there was another Y one that said luego, it's no, good. es malo para Then ti. they said it was bad. Entonces hay un conflicto. So there's a Y conflict. cuando hay un conflicto, And whenever you have a conflict, generalmente nos inclinamos hacia el lado we tend to incline towards the side del cual yo estoy de acuerdo. that I'm in favor of. Leo toda la información que dice que el café es bueno porque a mí me gusta el café. I'm going to read all the information that says coffee's good because I like coffee. Pero el punto es But the point is, que lo que creemos what we believe siempre está basado en algún tipo de is evidencia always based upon some type of evidence o la credibilidad de la persona. or the credibility of the Eso person. es normal. That's normal. Eso es en una corte. In a courtroom, Usted es un jurado. You're a jury. En una corte analizamos la evidencia we analyze the y evidence, luego analizamos la credibilidad de los testigos. then we analyze the credibility of the witnesses. Quizás la evidencia es buena, pero los testigos no son buenos. Perhaps the evidence is good, but the witnesses Quizás la aren't. evidencia es mala y los testigos son Or buenos. maybe the evidence is bad, but the witnesses O are good. quizás ambos son malos o ambos son buenos. Or both are good or both are Pero bad. lo que creemos, What we believe, lo que juzgamos, what we judge, lo juzgamos en base a evidencia y credibilidad de las personas. we judge it based upon the evidence and the credibility of the person. Cuando se trata de la religión, In regards to religion, de alguna manera esas dos palabras, fe y creer, for whatever reason, these two words, faith se and believe, divorcian de esa realidad. are divorced from that reality. Ya fe no tiene nada que ver con evidencias, Faith no longer has anything to do with sino evidence. que alguien vino y dijo, tú tienes que creer en Cristo. But somebody came to you and said, you Tú need to believe in tienes que Christ. creer en Dios. You need to believe in God. Hermanito, créalo. Brother, you need to believe Pero it. ¿cómo lo voy a creer? No sé ni de lo que está. Tengo que creer que hay un Dios en el cielo. But how am I supposed to believe it? Just believe that there is a God up in heaven? Nunca lo he visto, nunca. Pero tienes que creerlo. I've never seen. You just need to believe. No tienes evidencias. You don't have evidence. No tienes credibilidad del Dios porque te mandó un. Tienes que creer. You don't have any credibility. It's just, you need to believe. A veces en el cristianismo dicen, necesitas tener más fe. Sometimes in Christianity, people say, you need to have more faith. ¿Qué te pasa? Eso es un disparate. That's nonsense. ¿Cómo puedes tener más fe? O crees algo o no lo You crees. can't have more faith. Either you believe it or you O don't believe o it. tengo mis dudas. Or I have my doubts. Pero eso no es más fe. Lo que necesitas es más evidencia o un testigo más creíble. But that's not more faith. You just need more evidence or someone that's a better witness. Pero fe en el cristianismo ya se divorcia de la razón. But faith in Christianity, it's already divorced from reason. Y a menudo confundimos la fe And oftentimes you confuse faith con la esperanza. with hope. Esperanza es, hay algo que yo quiero que suceda, pero no sé si va a suceder. Hope is something, I hope it happens, but I'm not really sure if it will. Espero que me den el trabajo, no sé si me lo van a I dar. hope they give me the job, but I'm not sure. Esto es algo que decimos los cristianos. This is what the Christians say. ¿Alguien se dio de cuenta el volumen, el número tan alto del mega loto ese? ¿Alguien lo Has sabe anyone por seen like cuánto vaya? that really high dollar amount with the lotto? Entonces viene una persona creyente de la creencia de la religión cristiana o algún tipo de So a religión. believer will come up to you from Christianity or any other Y religion. me dice, Bobby, por fe yo me voy a ganar esa And loto. they'll say, Bobby, by faith, I'm winning that lottery. Y luego no se la gana. And then they don't win it. Pues eso no es fe, eso es esperanza. That's not faith, that's y hope. el punto es, en el mundo actual entendemos lo que es creer y entendemos lo que es evidencia y confiabilidad de personas. And the whole point is that in the real world, we understand what it is to believe in and trustworthiness of people. Pero cuando se trata del cristianismo no es así. But in regards to Christianity, it's not like that. La buena noticia para los que somos creyentes en Cristo Jesús como el Hijo de Dios y nuestro Salvador The good news for Christians that believe that Jesus Christ is our Lord and Savior es que el cristianismo no es una fe basada en tener fe, is that Christianity is not a faith based upon just having faith. es basada en una fe donde tu fe es edificada sobre evidencias, fundada sobre evidencias. It's a faith that's built upon evidence. Las demás religiones del mundo, The other religions of the world, las religiones principales, the main religions, básicamente son algo así. it's something like this. Hay un
profeta There's a prophet al cual Dios le habló that God y el spoke to, profeta escribió todo lo que Dios le habló y ustedes háganle caso y and that créanlo. prophet wrote everything down, and he says, here, take ¿Cuál it es la and do it. evidencia? Dios me habló. Yo no vi cuando Dios te habló, pero tienes que creerme. What's the evidence? God spoke to me. I didn't see that, but you just need to believe me. El cristianismo no es así. Christianity's not like that. Tenemos evidencia We palpable have palpable evidence donde podemos colgar lo que creemos. that we can hang what we believe on. Tenemos historia. We have history. Tenemos eventos, There's events. tenemos testigos, We have witnesses. tenemos conversaciones, Conversations. tenemos milagros en los cuales podemos colgar lo que creemos. These miracles that we can hang what we believe in. que cuando Dios nos pide que creamos en Él, When God asks us to believe in Him, nos da evidencia He gives us evidence y testigos confiables en los que podemos confiar. and trustworthy witnesses that we can trust Como on. creyente, no tenemos un libro. Like as believers, we don't have a book. La gente dice, la Biblia es un buen libro. Some people say the Bible's a good book. No, la Biblia no es un buen libro. It's not a good book. La Biblia es una biblioteca. It's a library. Hay 66 libros. There's 66 books. Y 4 de ellos And 4 of them cuentan, nos narran la historia de Jesús, especialmente 3 años detallados de su vida. they give us a story of Jesus, specifically 3 years of His Tenemos life. 4 libros, 4 documentos históricos. We have 4 books, 4 historical 4 documents. diferentes autores, diferentes perspectivas y puntos de vista Different books, authors, points of views que nos presentan evidencia de un hombre. that present evidence of a man. 4 libros que profesan grabar eventos, conversaciones y milagros que sucedieron en el primer siglo. 4 books that profess to have events and conversations and miracles that happened in the first Y la century. única pregunta es, And the only question si el is, contenido de estos 4 documentos son reales, if the content of these 4 books are si, real, si de verdad graban conversaciones, if they really recorded conversations, eventos actuales, real and actual entonces events, Jesús es quien dice que él es. that means Jesus Y is who si He says He Jesús is. es quien dice que él es, And if Jesus is who He Dios entró says en He nuestro is, mundo that means God y entered no our world. debería haber tanta confusión hoy día con lo que tenemos que hacer. And there shouldn't be too much confusion with what No we need to do. tendría que haber tanta confusión con el futuro We shouldn't be so confused y about the nuestro future. enfoque no debería ser buenas And our personas. focus shouldn't be to be good people. Nuestro enfoque no debería ser buenos Our cristianos. focus shouldn't be to be good Christians. Nuestro enfoque debería ser seguidores de Jesús. Our focus should be to be Así que followers of Jesus. Hoy la semana pasada examinamos los 4 documentos Last week we examined the documents y dijimos y probamos and we proved, en base a evidencia based upon evidence, que hay más evidencia, That- probamos evidencia con más evidencia, we proved that this evidence is real with more evidence. que hay más evidencia There is more evidence de los 4 documentos, about these 4 de la documents, veracidad y realidad de estos documentos que de cualquier documento del primer siglo. about these 4 documents and any other document from the Que first lo que century. usted y yo leemos como historia del primer siglo What we read as history from the first century, tiene su evidencia. it has its evidence. Pero no hay más evidencia de documentos, no hay documentos más confiables del primer siglo que estos 4 libros. But there are no other documents from the first century that can be trusted more Es than más, these 4 books. los documentos más contemporáneos The most contemporary documents del primer siglo, o mejor dicho, más pegados al evento en el primer siglo, that are closer to the actual event from the que first century tenemos de los mejores autores del primer siglo del Imperio Romano, that we have from the best authors of the first century from the Roman se Empire. encontraron 900 años después del evento. They were found 900 years after the O event. sea, que eran copias de copias de copias de copias a través de años. So they were copies of copies over the years. Los 4 documentos que nos relatan la historia de Jesús. The 4 documents that give us a story of Jesus, Ya 135 años después tenemos documentos de ellos. 135 years after the event, we already Y have unos, documents. y unos 200, 300 años después ya teníamos cientos de documentos del Nuevo Testamento. And after 200 to 300 years afterwards, you had hundreds of copies. Que en base al sistema evidencial y confiabilidad, Based upon the evidence of it being trustworthy, ningún documento es más confiable en el primer siglo que estos 4 libros. there is no other document from the first century that you can trust more than Y these 4. nuevamente pensamos, es la Biblia. No, son 4 documentos históricos que componen un libro que se llama la Once again, Biblia. people say, oh, it's the book, the Bible. No, these are 4 documents that are a part of the Bible. Y en uno de estos libros, And in one of them, que quizás el más universal de todos, perhaps the most universal one of them lo all, escribió uno que se llamó Juan. was written by John. Y mira lo que dijo Juan. And look at what John said. Hacia el final de sus escritos, Towards the end of his writing, dijo, Jesús hizo muchas otras señales, hablando de los milagros que Jesús había hecho. Señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están registradas en este libro. ¿Cuál libro? El libro que él escribió, el libro de Juan, no la Biblia. Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. Which book? The book of John, not the Bible. Y continúa. It continues.
Pero estas se han escrito, Juan está diciendo, la razón que yo escribí estas señales milagrosas, But these are written, and once again, the reason why I wrote these estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Juan está diciendo, yo no quiero que ustedes tengan fe. John isn't saying, I just want you to have faith. Y créelo, hermano, ten más fe. Just believe it, brother. Have more faith. Yo quiero contarles lo que I sucedió want to tell you what y quiero happened. contarles por qué sucedió. And tell you why it Y la happened. razón que Jesús hizo estas señales milagrosas And the reason why Jesus did these es miraculous para que signs usted tenga fe, so that you can have para que faith, usted pueda creer algo, so you can believe in para something. que usted pueda creer que Dios invadió nuestro mundo y nos invitó, So you y, can perdón, y believe nos visitó. that God came to this world and visited us. Yo no quiero que ustedes crean simplemente por creer. I don't want you to believe just to believe. Yo quiero que crean I want you to really porque believe. hay evidencia. Ahora, lo que Because there's tenemos que evidence. preguntarnos es, ya vimos los documentos. Well, we need to ask ourselves, and we already saw the documents. Ahora vamos a estudiar y analizar los autores. Now we're going to look at the Ahora, authors. antes de analizar y estudiar los autores, Before we study and analyze the authors, dijimos que la manera que se hace esto es, we said the way you do this is se estudia la evidencia de los you documentos study the evidence of the documents y luego la confiabilidad de esos and documentos. the trustworthiness of those documents. Ese mismo filtro se lo vamos a aplicar hoy día a los That autores. same filter will be applied to the authors. Tenemos que estudiar estos autores Study these authors y la confiabilidad de estos and autores. the trustworthiness of these Ya la authors. semana pasada, si usted no tuvo, puede pasar y recoger el mensaje o verlo online. You can watch last week's message if you didn't see it. Vimos la increíble montaña de evidencia de estos 4 We documentos. saw the immense amount of evidence that we have for these 4 Ahora documents. tenemos que examinar a estos autores. Now let's look at these authors. Estos autores, estos testigos, These witnesses, son de verdad confiables. are they really trustworthy? Sabemos que los documentos existen. We know that the documents Tenemos que exist. explicar por qué We existen, need to explain why they por qué exist. tienen tan amplia distribución, Why were they distributed por qué so son los much? documentos más movidos en el planeta Why Tierra. are they the most moved documents on the Los face of the tenemos earth? desde el primer siglo en We adelante. have them from the first century on. Tenemos que dar una explicación por ellos. We have to explain it. Pero antes tenemos que también explicar quiénes son estos autores. But we also need to explain who these authors Tenemos que analizar los testigos. are. Analyze the witnesses. Tenemos que ver si estos testigos son confiables. Are these Y witnesses tenemos trustworthy? que llegar a la conclusión de cuál es la explicación más probable And get to the explanation, which is the most probable explanation porque ellos escribieron estos libros. for why they wrote these Dijimos books. que una vez que analizamos We said once you analyze, la evidencia, tenemos que ver lo que probablemente sucedió, you need to determine what was the most probable thing that happened. no lo que posiblemente Not what sucedió. possibly happened. Tenemos que ver cuál es la probabilidad. What is the probability? En historia, tú no puedes volver a la historia y ver lo que sucedió. In history, you can't go back and see if it La happened. historia no es como la ciencia, no es como la It's matemática, not like science or math. que se puede repetir y observar y los mismos resultados. That you can repeat it, observe it, and get the same results. Historia es algo que nadie te puede comprobar. History is something that no one can Por eso prove to en la you. historia vemos lo que es más probable. That's why in history, see what was Al most igual que en probable. una corte traemos evidencia Just like in a courtroom, you bring y evidence. qué es lo más probable. And what's most probable. Vamos a ver qué es lo más probable cuando hablamos de los autores. Let's look at what's most probable in regards to the authors. ¿Cuál es el motivo que escribieron? What was the motive for the writing? ¿Quiénes los comisionó? Who hired them? ¿Cuánto le pagaron si le pagaron? How much did they pay them if they paid ¿Quién them? les pagó por Who hacer paid esto? them? Así que tenemos estos 4 libros y estos 4 autores. El primero es Mateo. The first of the 4 authors is Matthew. Mateo escribe de la perspectiva de ser un hombre que presenció, un testigo ocular. Matthew was an eyewitness. Sabemos que fue un hombre rico antes de conocer a Jesús. We know that he was a rich man before meeting Jesus. Era coleccionista de impuestos. He was a tax El collector. segundo autor, The second author, porque a menudo pensamos que es un libro, pero son 4 libros distintos, 4 documentos distintos. these are 4 books, 4 different El documents. segundo fue Juan, John, que también fue un testigo ocular. Estuvo con Jesús esos 3 años. he was also an eyewitness. He lived with Jesus for 3 years. Luego tenemos a Marcos. Then we have Mark. Marcos, entendemos, creemos, pensamos, la evidencia señala a que él entrevistó primordialmente o primariamente al apóstol Pedro, The evidence shows that he interviewed the apostle Peter, que también fue una de las personas que estuvo con Jesús esos 3 años. who was also one of the people that lived with Jesus for Y 3 la years. última persona y el más peculiar de todos es este autor que se llama Lucas. And the last one, and most peculiar, was this author by the name No of Luke. conocemos tanto de él como Mateo, Juan y Marcos, We don't know so much about him specifically as we do with pero Matthew, Lucas John, es and Mark. peculiar en esto. But Luke is peculiar in Lucas this. había escuchado
escuchado el testimonio de estos tres y de los demás discípulos He had heard the testimony of these three and some of the other disciples, y había depositado su creencia en Jesucristo como el Hijo de Dios. and he deposited his faith in Jesus Christ as the Son of Y God. Lucas decidió And Luke que decided él quería compartir esa información con un amigo muy especial para that él. he wanted to share this information with a very special Pero friend. él, como Lucas es fue médico. Luke was a doctor. Por eso el libro de Lucas tiene más detalles, como That's los médicos llevan detalles. Why the book of Luke has much more detail. Lucas quería presentarle a su amigo Luke wanted to present to his friends un libro lleno de evidencias a book full of evidence para que su amigo también pudiera confiar en Jesús. so that his friend could also believe in Y Jesus. Lucas se dio a la tarea de investigar a todas las personas que estaban presentes. And he had the task of Así que- interviewing everyone that was present. Esos son nuestros 4 testigos. These are our 4 witnesses. Esos son nuestros 4 autores. 4 authors. Ya sabemos que los documentos existen desde el primer siglo. We know that the documents Ya exist from the first century. sabemos que son los más movidos. They're the most moved. Ahora, al mirar estos autores, As we look at these authors, ¿cuál es la razón? what is the reason? ¿Cuáles son las posibilidades What are the de la possibilities? existencia de estos 4 libros? For the ¿Por qué existence of these existen? 4 La books. razón que existen estos 4 documentos. And the reason why these 4 Ahora, documents ese exist. es el argumento que usted va a recibir en el mundo actual por la cual existen estos documentos. This is the argument that you're going to receive in the actual world as to why these documents Lo que exist. los historiadores no niegan, What historians do not deny. cualquier historiador que sea reputable, Any reputable historian, ninguno niega la existencia de los documentos, none of them rebuttal or the existence of these documents. ninguno niega la no existencia de los autores They don't deny the existence of the y authors, mucho menos la existencia de Jesús. let alone the existence Lo of que Jesus. dicen es otro argumento. What they say is a different Y argument. estos son algunos de los argumentos, les voy a dar 4. These are some of the arguments. I'll give you 4. El primer argumento se llama fabricación colectiva, One of the arguments is collective fabrication. donde estos 4 hombres se reunieron y dijeron, Where these 4 guys came together and they said, Jesús murió Jesus died, y era un gran revolucionario. and it was a great Vamos a revolution. mantener esto vivo. We're going to keep this alive. Vamos a comenzar, vamos a mantener este sueño vivo. We're going to keep this dream going. Y Mateo, Marco, Lucas y Juan decidieron colectivamente escribir sus libros. And Matthew, Mark, Luke, and John collectively decided to write these El único books. problema es que cuando miramos los 4 libros, The only problem is that when you look at these 4 si books, fue fabricación colectiva, if it was a collective fabrication, hay muchas contradicciones there's a lot of y contradictions detalles que no son and iguales. details that are not the same. 2 de ellos dijeron que en la resurrección había un ángel. 2 of them wrote and said that there was in the resurrection 1 angel. Otros dijeron que habían 2 ángeles. The other one said there was 2 angels. 3 pusieron a Jesús caminando sobre el agua 3 put Jesus walking over the water, y Lucas el médico no puso a Jesús caminando sobre las aguas. and Luke the doctor did Así not que put him walking on cuando the water. miramos esos documentos, So when we look at these si documents, fue fabricación colectiva, if it was a collective fue fabrication, la peor fabricación colectiva de la historia. it was the worst collective fabrication ever. Por eso los eruditos That's why the scholars, no piensan que esto sea no le dan posibilidad a esta opción ninguna. they don't give this any possibility. La segunda opción es The second option is confusión colectiva. collective Que confusion. de verdad creían que Jesús había muerto y resucitado. That they really believed, did they really believe that Jesus died and resurrected? Pero estaban confundidos. But they were Estaban confused. tan envueltos en que Jesús era el Hijo de Dios y cuando no sucedió, tan confundidos y todos escribieron confusión colectiva. They were just so confused in this Jesus, and when he died and resurrected, they were just confused and wrote this. El único problema es que entonces los eruditos tampoco aceptan confusión colectiva como una respuesta a la existencia de estos documentos y estos autores. Scholars also do not accept collective confusion for these writings and these authors. Porque lo interesante es que todos se confundieron de la misma manera. Because the interesting thing is that then they all were confused Porque the la same exact way. trayectoria de la historia para los 4 es la misma. Because the trajectory of the story is the same for all 4. Detalles variables, Variable details. algunas aparentes contradicciones, Some may seem as pero en contradictions, esencia lo mismo. but in essence Así the que same. confusión colectiva tampoco es acepto, pero So- es el argumento que nos dan. Collective confusion is also not acceptable. ¿Por qué existen esos documentos? Why do these documents ¿Por qué exist? existen esos autores? Why do these authors exist? Tercera es fabricación individual, The third one is individual que fabrication. cada uno decidió básicamente fabricar su propia historia. That they all decided to fabricate their own story. El único problema es que volvemos a la misma situación. Then we come back to the same situation. 4 hombres distintos 4 different que guys escribieron en distintos lugares, that wrote in different places, en distintas etapas, distintos años, in different years, y cada uno fabricó exactamente la misma historia, aunque tenía sus detalles variables. and they all fabricated the same story, although it had
certain different variables. Si estudia los historiadores, If you study the historians, tampoco aceptan este argumento. they also do not accept this Porque argument. llegas a la escuela y dices, no, eso fue que se confundieron. Because you go to school and say, oh no, they were just confused. Eso fue que lo fabricaron. They fabricated that, Colectiva o individualmente. collectively or Pero individually. tampoco existe. But it also doesn't No exist. cuadra, Doesn't no fit. explica, no es evidencia. It Al does not contrario, explain. es evidencia a lo contrario. It's evidence on the contrary. Y la cuarta, And the fourth one, confusión individual. individual confusion. Los cuatro de verdad creyeron lo que había sucedido. They both really believe what happened. 3 pensaron que Jesús había sanado a un ciego, el otro se confundió y no pensó que Jesús sanó al ciego. 3 thought that he healed the blind person and the other one didn't. Pero nuevamente, confusión individual. ¿Cómo todo el mundo se confunde de la misma manera? The individual confusion, how does everyone get confused the same Tampoco way? cuadra. Ahora, cualquiera de esos argumentos Any of these arguments son posibles. are possible. Pero en historia But in y history, en corte And in y en court, la ley, and in law, no vemos que es posible, it's not what's possible. vemos que es lo que sucedió. It's what happened. Así que ninguno de esos argumentos, que son los argumentos más poderosos que hay en el mundo, These are the most powerful arguments in the world. ninguno de esos argumentos son aceptos en los círculos académicos. None of them are Porque- accepted in academic circles. Si fuera un solo autor, Because if it was one single author, podemos decir, estaba confundido. you say he was confused. Podemos decir que lo fabricó. He fabricated Pero it. tenemos 4 testigos But you've got these 4 que todos witnesses con detalles distintos atestiguan de lo mismo. with different details right about the same thing. 4 escritos detallados 4 detailed writings de la vida de un carpintero judío. of the life of a Jewish Nuevamente, carpenter. hay más información para los que tuvieron la semana pasada. There's more information Hay más información de un carpintero hebreo about this Hebrew carpenter que nunca sostuvo una posición política ni religiosa. who never had a political or religious Nunca position, tuvo un ejército, una revolución. never had a military or Y revolution. tenemos más información, And we have more information, mejor información better y más información detallada de él. and more detailed information about 4 him. diferentes autores. 4 different authors. Todos los historiadores del primer siglo mencionan a este Jesús All of the historians from the first century mentioned que him. de cualquier emperador de Roma, More about him than any emperor in de Rome. cualquier emperador del primer siglo, Any emperor from the first cuando century. tenían a toda Roma escribiendo su historia para mantener su historia viva. When they had all of Rome writing their history because Así they que want to keep it alive. esos argumentos So these arguments, no cuadran Don't fit. a la luz de lo que estamos hablando. in light of what we're talking about, Un carpintero judío. a Hebrew carpenter. 4 relatos iguales 4 of the same stories, y a la vez tan distintos. at the same time so different. Ninguna de estas 4 posibilidades nos pueden dar la razón por la existencia de estos libros. None of these 4 books give us reason for the existence of them. Evidencia señala entonces The evidence then points to que lo más probable that the most probable es que lo que estos 4 hombres escribieron is that what these 4 men wrote de verdad sucedió. really did happen. Que estos son escritos. These are writings, Estos son escritos reales y veraces. real and true Ahora, writings. ¿qué esperaríamos encontrar What would we expect to si find estos escritos de verdad fueran confiables? if they were really Que trustworthy? no haya ni fabricación individual ni colectiva. That there wasn't any individual or collective fabrication. ¿Qué esperaríamos encontrar What would you expect to en find 4 escritos distintos de 4 personas distintas? in 4 different writings from 4 Y, different people? y estas 4 cosas son más evidencias And this is more evidence de la realidad, de la confiabilidad de los documentos y los autores. of the reality, the trustworthiness of the De documents and the Mateo, authors. Marcos, Lucas y Juan. Matthew, Mark, Luke, and John. Encontraríamos, si 4 personas están contando el mismo historia, You would find if 4 people are saying the same story, encontraríamos primero number 1, diferentes énfasis. you'd find different Que emphasis. cada uno traería el énfasis de su perspectiva, de su experiencia y de donde él o ella viene, en este caso él, porque fueron hombres. They would place emphasis from their point of view where they were from. Los detalles son The diferentes, details are pero la different. historia es la misma. The story is the same. Encontraríamos detalles variables, In the you'd find variable details. details. Encontraríamos un énfasis diferente. You'd find a different emphasis. Déjame pasar atrás. Cuando miramos a Mateo, When you look at Matthew, Mateo le escribió a una audiencia hebrea como hombre hebreo. Matthew wrote to the Hebrew audience, Donde Juan escribió al mundo más universal, a todo el mundo. where John wrote just to the world in whole, Donde Marcos estaba enfocado más en el imperio romano where Mark was more focused on the Roman y Empire, donde Lucas estaba enfocado en su mejor amigo. and
And Luke was focusing on his best Y friend. cada uno trajo su propio énfasis, pero la misma historia. They all brought their own emphasis with the same story. Lo encontraríamos en estos manuales, si fueran reales estos documentos, If these documents were true, encontraríamos detalles que varían, we would variables. find variable details. De acuerdo nuevamente al punto de vista de cada uno. Yo lo que vi fueron dos, aquel dice que vio uno. According to your point of view, some say they saw one, some say they saw two. Y lo tercero que encontraríamos, si 4 personas diferentes And the third thing we'd find, contaran la misma historia, if these 4 people wrote the same story, encontraríamos contradicciones. you'd find Y contradictions. las contradicciones serían el resultado de los diferentes énfasis y la variabilidad de sus puntos de vista. And the contradictions would be based upon the different evidence and their point of view. Déjame explicarlo de esta manera. No quiero aburrir a nadie, pero déjame explicarlo de esta I'll manera. explain it this way. La semana pasada, el primer domingo del año, The first Sunday of the year, cuando los que entran por la parte posterior, for those that join us here in person and come in through the back allá of the afuera warehouse, pusimos un barco bien grande we put this really big boat out con there 2 pescadores adentro with these 2 fishermen y inside 2 luces alumbrando ese and barco. with these lights pointing at the Para que boat. cuando usted entrara pensara agua, barco, pesca. So that when you walked in, you'd think water, fishing, this boat. Y entre este servicio a las 9 de la mañana y el de las And 11, then in between this 9 a.m. service and the 11 yo a.m. me voy service, al otro warehouse, al otro salón, we go over to the other warehouse me doy un descansito y regreso para las 11. and we take a break for the 11 Y a.m. ese primer service. domingo del año yo fui acompañado de 2 amigos. And then that first Sunday of the year, I was with 2 Y friends. mis 2 amigos y yo And my 2 friends and I, estábamos hablando. we were talking. Y en eso entra Jeff, el que canta con su esposa Clara. And then Jeff, who sings here, enters with his wife, Y Clara. nosotros los 3 estábamos conversando And the 3 of us were talking acerca del gran bote que estaba allá afuera. about this big boat that's Y de outside. allá, Clara que entró, su esposa, la esposa de Jeff, entró por atrás y salió por atrás. And Clara, Jeff had entered through that same room, Y Clara nos escucha hablando, es la 4ª persona. and she hears us talking, and Y she's dice- the 4th person. ¿Qué bote? She's like, what boat? Y todos nosotros nos quedamos que, ¿cómo que qué bote? I said, what do you mean, what boat? Tú no viste el bote, luces, pescadores en el almacén, es imposible no verlo. You didn't see that big boat with the fishermen and the lights pointing at it? It's Ella dice, impossible. no, I yo didn't see nunca lo vi. I didn't see a boat. No, no, yo nunca vi el bote. No, I never saw the boat. Imagínese esto. So imagine this. Cada uno de nosotros 4 Every single one of the 4 escribimos of un us, relato de lo que vimos en el pasillo we wrote a story about what we saw in y the hallway. 4 tendríamos énfasis diferentes. And the 4 of us would have a different Y emphasis. Clarita diría, no, yo no vi ningún bote. And Claire would say, I didn't see a boat. Pero ¿cómo no vas a ver un bote si estaba ahí? No I lo didn't see a vi. boat. I saw it. I didn't see it. Si eso no es suficiente, vamos a explicarlo de esta If manera. that's not enough, I'll explain it this way. Si 4 autores escriben de una perspectiva completamente diferente, If 4 authors write from a different perspective, esperaríamos que la historia no fuera igual. we'd expect for the story not Por to be the ejemplo, same. si yo les dijera a ustedes, al salir de este salón hoy, If I were to tell you guys, when you leave this room today, describan el salón de donde estaban, describe the room that you were ustedes in, escribirían algo así. you'd say something like this. Habían 2 personas hablando, uno bien parecido y el otro bien feo. There were 2 guys talking, one really good looking person, El, one that isn't. el calvo siendo el bien parecido y el bajito este siendo el feo. Y dirían, y habían 2 pantallas de televisión a cada lado de ellos. And you'd say there were these 2 TV screens on the sides. Y eso sería una descripción real y confiable. And that would be a true and trustworthy Pero explanation. si nos piden a Mauricio y a mí que describamos el salón, But then if you ask us to describe the room, diríamos, habían personas sentadas diagonalmente en un ángulo. there were people sitting to our sides at an angle. Y había una cámara y un montón de equipos. And then there was a camera and a lot of equipment. Ah, alguien está mintiendo. Oh, someone's lying. Ven, porque otros dijeron que habían 2 pantallas y 2 personas. Because someone said that there was 2 screens and 2 people. Ahora dicen que había mucha gente y una cámara. And now they're saying that there's a lot of people in Ve, a camera. eso es fabricado. Oh, that's Y fabricated. dicen que los evangelios son fabricados por eso mismo. And they say that the gospels are fabricated for that same reason. Lo cuarto es The 4th thing is que es el mismo relato. that it's the same El story. relato fundamentalmente es igual. The foundation of the story is the same. Eso es lo que esperaríamos encontrar This is what you would expect to find. en estos 4 documentos si these fueran veraces. 4 documents, Si if they vamos were true. a analizar la evidencia y la confiabilidad de estos autores, If we're going to trust the evidence and the trustworthiness of these authors, esperaríamos que los autores tuvieran diferentes énfasis, detalles variables, contradicciones, pero exactamente la misma historia. we would expect these 4 authors to have different emphasis, variable details, contradictions, but the same story. Y déjame cerrar aquí y quizás la mejor evidencia de todo para estos autores. And I'll close here and perhaps the best evidence for all 4 of these authors. Estos autores murieron por causa de lo que vieron y oyeron. These authors died for the cause of what they Ellos saw and nunca heard. pudieron verdaderamente explicarlo, They could never really explain it, pero ellos murieron por lo que vieron y oyeron. but they died for what they saw and what they heard. No se hicieron ricos.
ricos. They didn't become rich. No los llamaron a la farándula para ir en los círculos de los autores más famosos y vamos a, qué sé yo, a Barnes Noble a hacer un book signing. They didn't call them to these famous places, and they weren't popular, and they didn't have book signings. Ellos son famosos ahora. They're famous now. En su tiempo era infamia la que tenían. But in that time, they didn't like them. Querían matarlos. They wanted to kill Y them. cualquier persona que tenía los escritos de ellos querían matarlos And también. whoever had their writings, they wanted to kill them as well. Mateo, que era hombre rico. Matthew, who was a rich Juan, un man, hombre de negocio. John was a Lo businessman. perdieron todo por sus escritos. They lost everything for these Todos, writings. excepto Juan, todos los discípulos murieron mártires. All of the disciples, with the exception of John, were martyrs. Y Juan murió expatriado a una isla. And John died isolated in an island. Entienda esto de los autores. Understand this about the authors. La gente muere por lo que cree, People die for what they believe in, pero no por una mentira. but not for a lie. La gente está dispuesta a morir por sus valores y sus creencias, People are willing to die for their values and their beliefs, pero no por una mentira. but never for a La lie. gente miente para salvar su vida, People will actually lie pero to no save their miente lives. para que le quiten la vida. But they're not going to lie so they can take Y their cuando lives. miramos estos autores, And when we look at these y authors, cuando miramos su contenido, and we look at their y cuando content, miramos cómo murieron, and we look at how they y died, por qué murieron, and why they cuando died, vemos que nadie les pagó, when we see that no one paid cuando them, vemos que en vez de ganar dinero perdieron instead todo, of making money, they lost incluyendo su everything. vida, esa evidencia señala hacia lo que escribieron tiene que ser real. Including their lives, that points to what they wrote has to be true. Porque ¿quién moriría Because who would die? por una mentira? For a lie. Señala hacia la veracidad de los It documentos, points to the truth of the documents, pero también la credibilidad de los autores, But also de los autores. the credibility of the authors. Dos de ellos, Two of these men fueron a sus tumbas went to their tombs diciendo, yo soy testigo, saying, I am a witness. yo lo vi. I saw this. Quíteme la vida si quieren. Take my life if Los you want. otros dos autores también murieron The other two diciendo, authors also died. yo lo investigué I did my y research. toda la evidencia me dice que Jesús es el Hijo de And Dios. all the evidence says that Jesus is the Son of God. ¿Por qué no son aceptos estos 4 documentos y estos autores Why aren't these 4 documents en accepted los círculos académicos? in the academic Aunque circles? son los documentos más vendidos de la historia de la humanidad, Although they're the foremost sold documents in the son history los of mankind, documentos más confiables del primer siglo. they're the most trustworthy documents of the first century. Lo dijimos la semana pasada, prejuicio en contra de lo sobrenatural. We said this last week, prejudgment towards the supernatural. Si tiene un hombre que murió y resucitó solo If there's a man that died and resurrected y by que himself, resucitó muertos, and he resurrected dead people, ni me lo digas que no lo creo. don't even talk to me because I don't Ya believe it. yo me he puesto en mi mente I've already placed in my que mind eso no puede that suceder that cannot y happen. no importa la evidencia que tenga, no te lo acepto. And it doesn't matter what evidence you have, I don't Qué accept it. ridículo esa creencia. How ridiculous Y no is that estoy belief? mofándome de los grandes intelectuales, And I'm not here to ridicule or make fun of intellectual people. pero ese es el único argumento que tienen en contra de la existencia de estos documentos y sus But autores. that's the only argument they have against these documents or their authors. Prejuicio en contra de lo sobrenatural. Prejudgment Ese, over the supernatural. no, hay un Dios allá afuera en algún sitio, pero es para personas buenas Oh no, there's a good God out there, but he's for good people. que cuando mueren van al lugar bueno porque Dios es un Dios That bueno. when they die, they're going to go to the good place. Pero because eso God de is good. Jesús, But that que was Jesus. caminó sobre las aguas, nadie camina en But aguas. that Jesus that walked on the water, no one Que does that. resucitó un muerto, alas, no, eso no existe. Did he resurrect the dead man Lazarus? That doesn't Que él exist. mismo murió y resucitó y predijo cómo lo iba a hacer, eso no existe. That he himself died and had predetermined when it was going to resurrect, that doesn't exist. Y aunque hay una montaña, una cordillera completa de And evidencia, although there's a mountain of evidence, esa evidencia es rechazada. that evidence is rejected. Pero cualquier persona que sea justa But any just person miraría la evidencia y diría, would look at the evidence and say, el hecho de que yo nunca vi eso the fact that I never saw this no significa que no sucedió. doesn't mean that it didn't happen. Y si estos documentos existen And if these documents y en el exist, primer siglo no los pudieron parar and in the first y century no they los couldn't pudieron stop them, desprobar, and they couldn't disprove them, si no pudieron hacerlo en el primer siglo couldn't do it in the first y si century, sigue caminando y caminando y caminando and it's still y- walking, walking, y walking, mientras más descubrimos de la arqueología and the more we discover of archaeology y de los testigos que escribieron del primer siglo, and the witnesses from the first century, más nos damos cuenta de la veracidad de the estos more documentos. we realize the truth of these documents. Como si no fuera poco, And if that wasn't enough, tenemos los manuscritos we have the y manuscripts, también tenemos el testimonio de los autores. and we also have the testimony of the authors. Que señoras, señores, That
Men and women, usted tiene que evaluar la evidencia. you need to evaluate the Pero evidence. nuestra fe no cuelga de una historia, un cuento, o Dios me habló, toma lo que Dios me dijo. But our faith is not based upon a story or somebody just told me something. Cada rato alguien me dice, Bobby, Dios me dijo que te dijera esto. Every once in a while, somebody would tell me, Bobby, God told me to tell you this. Y yo muy respetuosamente, tremendo. And very respectfully, I say thank you. Si Dios quiere hablar, me habla a mí directo, If God wants gracias. to speak to me, He'll tell me Himself. Pero, Thank you. pero no, le doy poco valor. But I give it little value. Pero estos 4 documentos, These 4 documents, estos 4 autores, these 4 authors, esto es fe basada en historia. this is faith based upon history. Que como cristianos That as Christians, no deberíamos movernos de nuestra fe we shouldn't move from our porque faith. alguien nos dijo, es un disparate. Because somebody said, oh, that's Esa es nonsense. confusión colectiva. That's collective Eso es confusion. fabricación colectiva o individual. That's collective or individual Y fabrication. mucha gente se mueve de su fe hoy día And many people move from their faith porque nowadays su fe nunca estuvo colgado, sino en tienes que creer. because their faith only hung on, you just need to believe. Pero para mí, para los que creemos, But for me, for those of us that believe, nuestra fe está basada en evidencia. our faith is based upon La evidence. semana que viene Next week. vamos a cerrar este caso. We're going to close this case. Nosotros queremos presentarle esta evidencia. We want to present this evidence. Queremos que ustedes y los que están en las redes evalúen la evidencia. We want every single one of you to evaluate this evidence. Y si esta evidencia no fuera And suficiente, if this evidence wasn't enough, la semana que viene vamos a presentar 3 nuevos testigos. we're going to present 3 new witnesses. 3 otros testigos del primer siglo. 3 witnesses from the first Y century. podíamos traer una fila de testigos You del can bring primer a siglo. whole line of them. Todos los escritores, Josefo, Tácito, todos escribieron acerca de este Jesús. Many writers that wrote about this Jesus. Traeremos más evidencia. We're going to bring more evidence. Y la pregunta entonces para cada uno de nosotros es, And the question then for all of us is, si Jesús es quien dice que Él es, if Jesus is who He says He is, ¿por qué no le estamos prestando más why atención? aren't we paying more attention? Si Jesús es quien dice que Él es y es el Hijo de Dios, Dios en And carne, if Jesus is who He says He is, the Son of God, here God in the flesh, Jesús tuvo mucho que decir. Jesus had a lot to say. Y lo que no dijo fue, And what He didn't say was, personas buenas van para el cielo. good people go to Dijo, heaven. personas perdonadas van para el He cielo. said, forgiven people go Lo to que heaven. no dijo es, sé un buen cristiano. What He didn't say was, be a good Christian. Lo que dijo es, sígueme. What He said is, follow me. Dijo, toma tu cruz y He sígueme. said, pick up your cross and follow ¿Estás me. dispuesto a morir por lo que crees? Are you willing to die for what you ¿Estás believe in? dispuesto a dar tu vida por lo que crees? Are you willing to give your life for what you believe En in? nuestra generación no tenemos que ir a una tumba, In our generation, we don't need to go to the pero tomb. deberíamos decir, si Dios existe But we should say, if God y ese es el exists, plan de Dios para mi vida, and this is God's plan for my life, todo mi ser espiritual, mi cuerpo, my entire being, spirit, body, and soul, debería enfocarse en eso. should be focused in on that. Padre, gracias Father, thank you. porque podemos creer en Jesús, Because we can believe in Jesus. no porque alguien nos contó una historia Not because someone told us a o, story, o porque alguien nos dio un relato. or because someone shared something with Tenemos us. evidencia palpable y real We have palpable and real evidence donde podemos colgar lo que creemos. that we can hang what we believe. En un mundo donde tantas personas se están removiendo de la fe, In a world where so many people are removing themselves from the faith, es probablemente porque nadie les dio las evidencias it's necesarias, likely because people didn't give them the evidence sino that que was needed. tenían su fe fundamentada en tener fe. They had their faith based upon having faith. Pero su fe estaba sobre la arena, no sobre la roca. But their faith was on the sand, not on the rock. Y esa roca es Cristo. And that rock is Y Jesus su palabra Christ. vive a través de estos 4 autores. And His word lives through these 4 authors. Y cuando examinamos sus documentos, When we examine these documents, la evidencia señala a la veracidad de ellos. the evidence points to the veracity. Cuando examinamos estos 4 autores, When we examine these 4 authors, la evidencia señala hacia la veracidad de ellos. the evidence points to the veracity. Podemos confiar We can trust porque tenemos fe basada en evidencia. because we have faith based upon No un evidence. profeta que nos dijo, Dios dijo esto, créanme, Not a prophet that said, God said this to me, believe it. sino Dios mismo que apareció en la tierra God Himself showed up on earth. y como escribió Juan, And as John wrote, e hizo muchas señales He milagrosas did many miraculous signs para que hoy nosotros podamos creer. so that today we can believe. Amén. Amen. Wow, si Dios te habló hoy, If God spoke to you today, aquí a través de las redes sociales, here or online, vamos a al final orar por usted. we're going to pray for you guys at the end. Si usted por la red social está creyendo en Jesús como su Salvador, If you online are believing as Jesus Christ, is quédese Lord que and Savior, tenemos un pequeño mensaje para usted al final también. Stay with us because you have a small video for you. Los que tienen esa fe que vinieron a traer sus primeros frutos al Señor, And those of you guys that have that faith aunque lo that, haya dado digital o lo va a depositar en la caja enlazada, simple y sencillamente póngase en pie. Si estás en línea y da sus primeros frutos, también no te ponga en pie, pero vamos a orar juntos. if you're giving your first fruits, whether you're doing it here in person or you're doing it online and placing it in the box on the way out, stand up right now. Y si Dios And if God te habló spoke to you a través de la evidencia que nos dejaron estos 4 autores de la vida, muerte y resurrección
de Jesús, el Hijo de Dios, through the evidence about Jesus, the Son of God that came here and lived on this earth and died for us, entonces te voy a pedir que también te pongas en pie. I'm going to ask that you also would stand Y up. le voy a pedir a Mauricio que juntos oremos por todos ustedes, los que traen sus primicias y por los que están en las redes sociales que hoy depositan su fe en Jesucristo. And we're going to pray together now for everyone that brings their first fruits or is placing their faith in Jesus. Thank you, God. Gracias, Señor. Thank you so much. Tantas gracias. Because we don't need to base our faith upon a story or a fairy tale. No tenemos que basar nuestra fe en un cuento de hada o una historia. Our faith is on a solid foundation, Nuestra fe cuelga de un fundamento sólido, a solid rock, en una piedra sólida. the evidence, the truth. La evidencia, la verdad. We pray that when the storms come, Oramos que cuando lleguen las we tormentas, could remember the evidence, recordemos la that we evidencia. would not forget, Que no olvidemos that we would stand firm que, on you, Jesus. que estemos firmes parados en ti. I pray right now for every single person that's in this room or watching us online Oro por cada persona en este salón o viéndonos a través de las redes that is trusting you with these first fruits offerings. que te está confiando sus primicias. God, I pray that you would surpass all expectations. Es oro que sobrepases todas sus That expectativas. in 2021, Que en el 2021, in the midst of the chaos en medio del caos or whatever is to come, y lo que suceda, that they would be blessed by you, que Jesus. que sean bendecidos por ti, Jesús, And that they would use what they have y que utilicen lo que tienen to bless others para bendecir a and to otros point others to you. y señalar a otros a ti. Thank you for this day. Gracias por este día, Thank you for this church. por esta iglesia, Thank you for this incredible family that you've given us. esa familia tan increíble que nos has dado And thank you for everything that you've done for us. y todo lo que has hecho por In nosotros. your name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Gracias por permitirme ser el pastor de la mejor iglesia del mundo. Al finalizar, pues, a la salida. If you just repeated that prayer, Si acabas de repetir esa oración, we believe that you just made the best decision in your life. nosotros creemos que has tomado la mejor decisión de tu vida. Now, we understand that life can be difficult. Ahora entendemos que la vida puede ser difícil. You possibly have a lot of questions, Posiblemente tienes muchas preguntas or you don't know what your next steps are. o no sabes cuál debería ser tu próximo paso. Well, we're here to help. Pues estamos aquí para ayudarte. So you could just click on the link in the description of this video. Puedes darle clic al enlace que está en la descripción de este video. And once again, we're here to help, Una vez más, estamos aquí para ayudarte and we hope to hear from you soon. y esperamos